Cuando hablamos de uso de contenidos en cualquier contexto, en este caso en particular estábamos hablando del uso en cursos virtuales, no deberíamos hablar de qué es legal y qué es ilegal, porque no necesariamente una persona que comete una infracción al derecho de autor comete un acto ilegal, porque esto tiene esta concepción de delincuente o proceso penal, y el derecho de autor no tiene esta lógica impositiva de la persona que comete una infracción por desconocimiento en muchos casos. Entonces vamos a sacarle con todo el peso de la ley. Tampoco, el derecho de autor tiene una esencia de respeto. No es esta esencia de si cometes plagio estás cometiendo un delito y te vamos a meter a la cárcel, porque probablemente la afectación al bien jurídico tutelado es muy pequeña y no da para eso. Pero sí es una cosa de estás usando el contenido de otra persona, estás usando la expresión artística de otra persona, una manifestación de su espíritu, y lo mínimo que tienes que hacer es usarlo en las condiciones en las que esa persona definió previamente, y usarlo de manera íntegra, no modificar el mensaje de esa persona, dar los respectivos créditos. Entonces es más, o prefiero esta postura más de respeto, de incentivar una cultura de respeto en la ciudadanía hacia el derecho de autor, y más que todo hacia el creador del contenido, que no es una cosa de abogados, es una cosa de interacción entre aquellos que producen contenidos y los que los estamos utilizando, que incluso eso se ha venido difuminando de alguna manera, porque ahora todos somos productores. Entonces, en tanto yo consumo, reciclo y también saco productos al aire, entonces está muy bien que, si bien yo respeto los derechos de los demás, los otros también están respetando las condiciones de uso que yo pongo para el uso de mis creaciones. Hay unos mitos en torno a los usos para el entorno educativo que sí poco a poco hay que ir desmintiendo. Una de las posturas tradicionales de los que producen contenidos para el sector educativo es que todos los textos con fin educativo pueden ser usados libremente siempre y cuando se den los créditos respectivos. Eso vulnera un principio básico del derecho de autor, que es el de autorización previa. ¿Y eso por qué existe? ¿Por qué necesitamos tener que pedir permiso a los autores? Porque en principio estos autores nos están dando un regalo para acrecentar el acervo cultural, y lo mínimo o el intercambio que hacemos como sociedad es entregarle un monopolio, y ellos definen en qué condiciones se va a usar o no. Algunos autores pueden optar por hacerlo por manera comercial, por las vías comerciales, otros por una política de open access y permitir el acceso gratuito. Son diferentes vías para difundir conocimiento, pero siempre es el autor el que toma la decisión. Un buen ejemplo de por qué es esto necesario es Canadá. Canadá no hace mucho adoptó una limitación excepcional al derecho de autor que decía que las instituciones de educación podían reproducir las obras por el mismo número de alumnos que tuvieran. Es decir, que una institución compraba un libro y lo reproducía y lo distribuía entre sus alumnos. Así que el editor, que había hecho una inversión cuantiosa en la producción de contenido, la ilustración, diagramación y todo lo que implica el proceso editorial, no podía recuperar los costos de inversión porque estaba vendiendo un libro por institución educativa. Eso inmediatamente tuvo un impacto positivo. Todos dijeron: ahora tenemos acceso a contenidos más baratos, gratis casi, entonces va a haber más oferta en el colegio, el docente puede escoger más para poner a leer a sus alumnos y está perfecto. A mediano plazo lo que ocurrió es que las editoriales se fueron de Canadá. Se me está saturando el audio, es que está más alto el volumen, le voy a cambiar el ejemplo de Canadá. De Canadá. Entonces, la necesidad de la autorización previa se evidencia mucho en el ejemplo de Canadá. Canadá hace unos años, aproximadamente 5 años, implementó una limitación excepcional al derecho de autor, o por una interpretación de la Corte se acogió una limitación que decía que las instituciones de educación podían reproducir las obras por el mismo número de alumnos que tuvieran. Eso que implicaba que la institución solo tenía que comprar un libro y con esa copia le distribuía la obra a todos sus alumnos. Al comienzo eso tuvo muy buena acogida porque implicaba acceso gratuito a muchos más contenidos, mayor oferta a disposición de los docentes y de los alumnos. A mediano plazo, ¿qué implicó? Pues que las editoriales que hacen una inversión cuantiosa en la producción de contenidos, en la distribución, en la diagramación, en la ilustración, en el diseño de portada y los diferentes costos editoriales, pues ya no tenían cómo sostener ese modelo de negocio vendiendo solo un libro por institución educativa, lo que implica que todas las editoriales se van de Canadá
las que tenían como cliente o como objetivo target, tenían las instituciones de educación. Entonces se van, y ¿eso qué implica? Que los canadienses empiezan a consumir solo productos foráneos, de editoriales de Estados Unidos, y eso tiene ciertas ventajas, pero los mismos docentes dicen: yo prefiero que los niños lean literatura infantil y juvenil de diferentes latitudes, pero necesito literatura infantil y juvenil de mi propio país, una literatura infantil y juvenil escrita por canadienses para niños canadienses con nuestra idiosincrasia. Eso se pierde, porque si nosotros le quitamos el incentivo al editor, el editor no va a seguir produciendo. Este no es el modelo único, no necesariamente el derecho de autor implica la explotación económica de las obras. Las universidades tienen a su disposición diferentes canales de distribución por los que les llegan los contenidos. Tienen la compra y el comprarle a los editores, pero también tienen el mundo de obras que están en Open Access, que en este momento los repositorios digitales han tenido un crecimiento exponencial en América Latina. La mayoría de las universidades han firmado compromisos internacionales para crear repositorios digitales gratuitos y adoptar políticas Open Access, y esto ha generado una producción masiva de contenidos licenciados bajo la figura del Creative Commons, que permite el uso gratuito y sin autorización previa de estos contenidos. Entonces, en la producción de cursos virtuales, por ejemplo, yo tengo que revisar qué condiciones puso el autor. Si el autor decidió que ese contenido, si es un paper que el profesor ya recibió salario u honorarios y él lo que está interesado es que se difunda gratuitamente y rápido, porque la citación le sirve y todo, entonces en ese caso pues la universidad lo va a poder tomar sin autorización previa porque el autor ya la dio. O si estoy cogiendo un contenido que la editorial sí está explotando económicamente, pues tendré que pagar en las condiciones que ponga la editorial. Entonces, en últimas, es autorización previa. El autor definirá en qué condiciones lo pone o no. Entonces, el primer mito es eso: los autores, para el mundo académico, siempre piensan que como el fin es educativo, no necesitan pedir autorización, pero no necesariamente. Porque el hecho de que sea educativo no implica que el autor deba perder sus derechos. Otro mito que hay es en torno a el tener el objeto tangible y los derechos sobre la obra o la copia privada. Muchos docentes adquieren la obra, entonces dicen: como yo tengo el archivo y soy el propietario del archivo, como también ocurre con los usuarios que compran música, que descargan canciones o compran libros en EPUB en diferentes plataformas, dicen: yo soy dueño del libro y por ende yo puedo ponerlo a disposición de las personas. El hecho de que yo sea dueño de una cosa no necesariamente me da los derechos intelectuales sobre ella. Si yo compro un libro de 100 años de soledad, soy dueño de ese objeto tangible. Quiere decir que puedo quitarle páginas, puedo quemarlo, puedo rayarlo, puedo leerlo, prestarlo o no hacer nada con él. Pero no necesariamente el haber comprado un ejemplar de 100 años de soledad me da los derechos de reproducción y distribución de ese libro y empezar a sacar libros y venderlos en las librerías. Para eso necesitaría adquirir otro derecho. Entonces, el hecho de que yo compre un archivo y yo sea el poseedor de ese archivo no me da la potestad de prestárselo a mis alumnos necesariamente. Y no estamos hablando de copia privada, porque estoy poniéndola a disposición muchas veces a través de una plataforma virtual como un Blackboard, y eso es una puesta a disposición de la obra a diferentes personas, y ya no puedo decir que estoy haciendo un uso netamente personal. Además, la mayoría de plataformas en este momento que venden contenidos en formato electrónico ya no les venden los contenidos a los usuarios, sino les prestan un servicio de acceso. Es decir, yo no soy dueño del libro, yo tengo una autorización por un pago de acceder a ese libro alojado en la nube, que fue un poco la discusión que se dio cuando Bruce Willis hizo su testamento y quería incluir su biblioteca virtual, y los abogados le dijeron: es que usted no es dueño de eso. Usted tiene una autorización, una licencia de uso para acceder a sus obras, a su biblioteca en la nube, pero una vez usted muera, pues se acaba la licencia. No pasa lo que ocurría con los libros en formato físico, que pues están en nuestro estante y pues lo tendrán nuestros hijos o lo podrá heredar cualquier persona. Entonces, en este caso nosotros estamos hablando de meras licencias y el docente no va a estar autorizado para hacer préstamos subsecuentes. Muchas veces las universidades pagan una licencia general a las sociedades de gestión colectiva que le permiten tanto hacer préstamo, hacer fotocopiado en distintos locales dentro del mismo campus,
o los usos que se hacen distintos al acceso a base de datos, pero que también implican el intercambio de obras en formato electrónico, como lo que se hace en plataformas virtuales de apoyo a la formación presencial, o el intercambio que se hace por redes sociales o correo electrónico, que en algunos estudios que se han hecho se ha demostrado que en este momento los alumnos acceden más que todo a sus contenidos a través del correo electrónico por los PDFs que les manda su mismo profesor, o por redes sociales con las sugerencias de sus amigos en esas mismas redes. Entonces las universidades pueden pagar unas licencias generales, no van a tener un policía revisando que se comparte o no, pero sí se hace un pago anual que retribuya a los creadores de esos contenidos que sí están en un círculo comercial y que en cierta medida sí hay una afectación al mercado potencial de esas obras, porque si 30 alumnos recibieron eso por correo, pues son 30 alumnos que no compran el libro. ¿Que la educación necesita que esos alumnos lo reciban por correo? Claro que sí. Ahora, la universidad, que es la que los cobija, puede hacer un pago proporcional, que tampoco es tan elevado, que retribuya a esos autores. Entonces, para la formación virtual tenemos distintos mecanismos. Yo puedo pagar licencias para tener los contenidos ahí subidos, hablo con la sociedad de gestión colectiva, lo que esté en circuito comercial, pago licencias, bien sea por la obra completa o por algunos capítulos. Más que todas las sociedades de gestión colectiva tienen las licencias solo por capítulo, que es lo que necesita el docente. El docente no necesita que el alumno lea todo el libro. Y por eso pagamos. Lo que está en Open Access lo montamos en nuestra plataforma sin ningún problema, o lo que está bajo Creative Commons en otro tipo de plataformas por fuera de una política Open Access también lo podemos coger. Muchos autores se autopublican y ponen sus contenidos bajo Creative Commons. Va a ser sencillo, o muchos autores que no usan la licencia Creative Commons, pero que a través de un correo electrónico sencillamente le pedimos autorización y ellos nos la van a dar. Entonces la regla de oro es: hay que pedir autorización previa, y esa autorización previa se puede dar por diferentes mecanismos que tiene a la mano la persona que esté montando un proceso de formación virtual. Los docentes no necesariamente son los policías del derecho de autor en el ámbito educativo. Los docentes sí tienen este deber moral de fomentar una cultura de respeto por la creación intelectual. Entonces, evitar el plagio es una forma de formar a sus propios alumnos, de pensar y expresar las ideas con un conocimiento propio de una manera original y no estar copiándolo de otros. Eso es una función del docente adicional a lo que representa su asignatura. Pero tampoco puede ser un policía, como todos los usuarios tampoco lo somos. Si un libro está subido, es un libro pirata que está subido en la red sin autorización previa y yo no lo sé, yo fácilmente puedo dirigir a mis alumnos y decir que vean la película allí, que lean el libro allí o que lo descarguen allí, pensando que ahí está subido porque su autor lo autorizó. Hay algunos casos en que es tajante o es muy claro que es un uso pirata. Si está el subido del libro en una portal que se llama The Pirate Bay, pues bueno, es fácil saber que es pirata. Si es un libro que tiene Harry Potter gratuito para descarga, y sabemos que Harry Potter en este momento está siendo comercializado por diferentes mecanismos, pues es fácil sospechar que ese es un uso pirata. Y si bien el docente no está cometiendo una infracción al derecho de autor al decirle a sus alumnos que está ahí subido y lo descarguen, de pronto no estaría cumpliendo esta función de formación integral. Entonces sí hay que buscar otros mecanismos, pero en principio si el docente les dice el libro está colgado en tal página, consúltenlo allí, y resulta que allí estaba pirata, pues no hay nada que hacer. Incluso ha ocurrido que en Amazon se han vendido, 1984 se vendió y resultó que quien lo había subido no tenía los derechos y luego Amazon tuvo que hacer la corrección. En ese caso Amazon es un actor de buena fe. Amazon no tenía cómo saber que quien lo subió no tenía los derechos. Lo único que está bien es corregirlo. Si yo ya veo que ese portal ha sido listado entre los piratas, pues no seguir mandando a mis alumnos ahí. Pero en últimas, el derecho de autor no convierte al docente en un policía, pero sí hay que tener esta conciencia constante. Pero todos cometemos errores. Hay portales piratas también montados, que hay muchas personas que piensan que son legales y que su financiamiento es solo a través de pauta publicitaria. Si el usuario no sabe bien, no es culpa de él y él va a acceder sin ningún problema. La idea es que poco a poco empecemos a identificar, y hay usos burdos en los que no sabe que es piratería fácilmente.
El derecho de autor dice que los autores tienen el derecho, valga la redundancia, a ser reconocidos, a que su nombre aparezca junto con su obra. Bien su nombre o la forma en la que ellos deseen, puede ser bajo seudónimo o puede ser anónima si el autor así lo decide. El autor es el que toma la decisión de que su nombre vaya acompañado y eso es un derecho irrenunciable que está en todas las legislaciones de todo el mundo, o por lo menos los países de la Organización Mundial del Comercio que han suscrito ERC. Ese derecho del autor tampoco se vuelve una talanquera para que los que usan contenidos tengan el temor que cualquier error puedan ser sancionados. El derecho de autor habla solo de respeto. Si yo encuentro una obra anónima, que no necesariamente su autor la publicó como anónima, pero como accedí yo, se perdió en el compartir de ese contenido, el derecho de autor a mí no me dice, mire, si usted no consiguió el autor, sencillamente no lo use y si lo usa lo vamos a mandar preso. El derecho de autor lo que dice es sea respetuoso. Si usted tiene un contenido, por ejemplo, de una producción wiki, como es Wikipedia, y no necesariamente sabe quién escribió eso, tómelo. Está muy bien, incluso su autor lo puso ahí bajo una licencia Creative Commons para que eso sea difundido de forma gratuita y amplia. Entonces el autor lo quiere, tómelo, pero póngale comillas. Es decir, yo no sé quién es, pero por lo menos no atribuyo autoría sobre ese texto. Ese es el mínimo de respeto que pide el derecho de autor. Las normas APA o las diferentes reglamentaciones universitarias de citación no hacen parte del derecho de autor. El derecho de autor dice, mire, no se haga pasar por autor de algo que no es suyo. Si quiere, ponga las cosas en verde y al final diga, vea, esas vainas en verde no son mías. Y está perfecto. O entre comillas, si no tiene la fuente completa, está perfecto. Si es un uso de buena fe y efectivamente lo encontró, el derecho de autor está bien. Ya las normas APA es para darle rigor científico a la producción de papers, que es otro mundo. Pero el derecho de autor en este caso no es tan riguroso. No es tan riguroso para los usuarios que efectivamente están haciendo las cosas de buena fe. En el caso de Wikipedia yo puedo tomar el texto y dejar claro que es tomado de Wikipedia y que no conozco el nombre del autor. Y no es mi culpa, porque el autor fue el que no lo puso. Incluso puede que el autor conoce la naturaleza del proyecto y el autor dice, estoy de acuerdo con que mi nombre no esté ahí. Y el autor es el que toma la decisión de aparecer y que su obra sea anónima. Está perfecto. El derecho de autor no le dice a los autores, no, usted tiene que exigir que su nombre esté y demandar a la gente o tiene que cobrar. El derecho de autor le dice, autor, usted es quien decide. ¿Qué es lo que está mal para el derecho de autor? Que otros tomen la decisión y mire, esta plataforma es muy buena, voy a coger su contenido y lo voy a poner ahí porque la gente tiene que conocer su obra. Pues yo no puedo tomar esa decisión por los otros. Desde que el autor sea el que lo pone ahí y yo lo tomo, no es mi culpa que no esté el nombre, está todo perfecto. Eso se puede hacer, pero tiene que ser un uso justo. Es decir, si yo soy un youtuber, digo, les voy a mostrar las películas que más me gustan. Y entonces estoy hablando y acá abajo aparece el cuadrito con un fragmento de la película. No hay problema. Pero si yo digo, les voy a mostrar la escena que más me gusta de Iron Man 5 y les pongo el final completo, ya estoy afectando al titular de derecho. O si yo precisamente no tengo, acaba de estrellarse un avión contra las Torres Gemelas y yo no tengo un camarógrafo allá, pero le tengo que informar a la gente acá. Entonces yo me robo la señal de BBC, la pongo en un cuadrito y digo, porque eso es una señal de ellos y me la puedo tomar sin permiso incluso, pero tiene que ser un uso razonable, es decir, ya vieron el avionazo y después yo pongo a alguien a hablar, pero no puedo robarme 3 horas la señal de BBC diciendo que es que no, que sí, entonces tiene que ser un uso razonable. Lo mismo pasa con los noticieros cuando cogen los goles. Entonces decían, no cogí todo el partido. Pero ya ha habido unos de los que tienen los derechos de fútbol, muchos han peleado por eso porque dicen, lo que pasa es que el partido, ¿cuánto dura un partido? 90 minutos. De esos 90 minutos resultó que solo 5 minutos fueron buenos, del resto del partido fue re harto. Y esos 5 minutos, que son los únicos buenos de toda mi transmisión, los está cogiendo usted. Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, dependiendo si afectas al titular de derechos o no, pero siempre coger un fragmento y que sea chiquito, por ejemplo, eso se puede hacer sin problema. Dentro del mundo de lo razonable. O sea, tener un pedacito de Iron Man y decir es que Iron Man me gusta, pues nadie va a dejar de ver Iron Man por eso, entonces no hay problema. Pues eso no va, ¿cierto? No. Sí, la de derecho tiene un profesor sobre producción. Ah, chévere.
En principio, los alumnos están en la universidad para formarse y se le ponen ciertos requisitos académicos para entregarle un título. O sea, para decir que alguien es abogado, es químico, es físico, debe cumplir los requisitos curriculares. Un requisito curricular nunca podrá ser que el alumno le entregue derechos de autor a la universidad, porque yo con eso no estoy demostrando que soy un buen investigador en física. Yo hago mi tesis de grado y con eso demuestro que tengo las habilidades para investigar y que tengo el conocimiento técnico para hacerlo, pero no me valida y no me vuelve más físico o no entregarle derechos a mi universidad. Entonces, en principio, las universidades deben tener un sistema adecuado para solicitar autorizaciones, porque la idea es que la mayoría de las tesis de grado y trabajos de los alumnos vayan a alimentar estos repositorios de acceso gratuito que se están conformando en el marco de políticas Open Access. Pero el alumno que no quiera, pues que se quede sus derechos, porque la universidad no le puede condicionar la entrega de un título a que le dé derechos. En ese caso estaríamos vulnerando el derecho de acceso a la educación de ese alumno. Entonces hay procedimientos de solicitud de autorización, la gente cuando se va a graduar firma un formato o no lo firma y está perfecto. Los docentes no tienen ningún derecho de autor sobre las creaciones de sus alumnos, aunque ellos los guíen. Y eso pasa mucho con los tutores de tesis. A veces el docente es el que genera la hipótesis, a veces lo ayuda tanto que él es el que define la hipótesis, define la metodología, lo guía durante todo el proceso. Pero quien escribe es el alumno, en ese caso quien va a ser el titular de derechos de autor sin ninguna restricción es el propio alumno. Las ideas no están protegidas por el derecho de autor, entonces por los buenos consejos de su docente no le dan ninguna potestad. Ahora, por una cosa de rigor científico y cortesía, normalmente se pone el nombre del docente en la publicación de la tesis, pero eso debe ser claro quién es el autor y quién acompañó como un simple guía a ese autor. Siempre el autor va a ser el alumno sin ninguna excepción. Así el docente los guíe y realmente sea muy... Esto después lo quitas. Así sea el docente muy generoso con la información que le entrega a los alumnos y los aconseje muy bien y los guíe muy de cerca. Quien hace el producto final, quien realmente baja del mundo de las ideas, es una expresión tangible, es el autor, así que va a ser el alumno el autor. A menos que el docente escriba junto con el alumno, que no es recomendable, pero si llegue a ser ese el caso, entonces estaríamos hablando de una obra de coautoría. Y más que comunicarles, pedirles permiso. Que además la gente ve esto como una cosa demasiado engorrosa, pero eso no pasa de mandar un correo y decirle, ¿puedo usar tu texto? Y normalmente la gente dice sí. En muchos casos será complicado, pero en la mayoría, si es alumno, hay una relación más cercana, es decir, es preguntarle puedo, el alumno autoriza y de ahí para adelante lo puedes utilizar sin ningún problema. Y pues te mantienes en este marco de respeto.